Para entender el contexto que hoy nos sitúa al hablar de accesos a la educación de calidad de personas en situación de discapacidad, tenemos que entender y partir de la base que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Es la primera frase de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1948. Por otra parte, el artículo 2 declara que toda persona tiene todos los derechos y libertades, por lo tanto no debiese haber distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Pero hoy, 70 años más tarde, aún existen millones de personas con discapacidad cuyos derechos humanos se encuentran seriamente limitados o totalmente vulnerados. Por lo tanto, ¿cómo podemos entender todo esto? Implica entender la discapacidad desde otro foco, no desde una persona entendida históricamente como, entre comillas, portador o víctima o que padece una discapacidad. Es cambiar esta definición hacia un modelo social, en donde la discapacidad no es un atributo de la persona, sino el resultado de un complejo conjunto de condiciones, muchas de las cuales están originadas o agravadas por el entorno social. Por lo tanto, es la sociedad la responsable de brindar espacios libres de barreras y que permitan el acceso de todas las personas, en este caso especial de las personas en situación de discapacidad, a una educación de calidad. La utilización del término social en este caso pretende remarcar que las causas que originan la discapacidad no son individuales de la persona afectada, sino sociales, por la manera en que se encuentra diseñada la sociedad. ¿Cómo lo hemos hecho históricamente en cuanto a los paradigmas de atención a la discapacidad? En un inicio teníamos un modelo al cual llamamos exclusión, que se puede ver en la figura 1. Es decir, dejábamos fuera del contexto educativo a las personas en situación de discapacidad, siendo impensado considerar que ellos pudiesen acceder a la educación. Incluso en algunos años se les llamó no educables. Transitamos posteriormente a un modelo llamado segregación, que se puede observar en la figura 2. En donde se pensó que ellos sí podían estudiar y acceder a ciertos beneficios, pero estando juntos con sus iguales, es decir, estando en contextos en donde estaban juntos con personas en su misma condición. Este modelo es el propio de las escuelas especiales, por ejemplo, para personas con discapacidad intelectual o las llamadas escuelas de lenguaje, entre otras. Posteriormente avanzamos en Chile en el año 1998, concretamente con el Decreto 1, a hablar de un modelo de integración que se puede observar en la figura 3, donde en las escuelas tradicionales o regulares se generaban proyectos y programas para estudiantes en situación de discapacidad, quienes luego de un proceso diagnóstico recibían una subvención especial y eran atendidos por profesionales especialistas del área. Finalmente llegamos al modelo de la inclusión, que se puede observar en la figura 4, en donde todas y todos los estudiantes son respetados, considerados, valorados y acceden a la educación en igualdad de condiciones como derecho, pero reciben una respuesta educativa en condiciones de equidad. ¿Cuál vendrá siendo la respuesta educativa en estos 4 contextos? En el modelo de la exclusión definitivamente no había respuesta educativa. En la segregación, cada una de las escuelas tenía planes y programas propios para escuelas especiales de cada condición o discapacidad. En la integración, la respuesta era acceder al currículum a través de adecuaciones curriculares que se realizaban luego de hecha la planificación para la mayoría de los estudiantes, considerando que todos aprendían por igual, y se hacían adaptaciones curriculares individuales. En la inclusión, la respuesta curricular corresponde a la diversificación, al respeto y consideración de cada uno de los estudiantes. Por lo tanto, la respuesta ahí sería diversificar en la práctica. La discapacidad, entendida en su contexto social, es mucho más que una mera condición. Es una experiencia de diferencia. Sin embargo,
frecuentemente, es también una experiencia de exclusión y de opresión. Los responsables de esta situación no son las personas con discapacidad, sino la indiferencia y falta de comprensión de la sociedad. La forma en que una comunidad trata a sus miembros con discapacidad es reflejo de su calidad y de los valores que realza. Las personas con discapacidad y sus organizaciones son un desafío para el resto de la sociedad, la cual debe determinar qué cambios son necesarios para promover una vida más justa y equitativa. Y nos preguntamos, ¿cuáles serían los desafíos en educación superior? Actualmente tenemos docentes que requieren de una formación permanente en herramientas didácticas para atender a la diversidad. Por lo tanto, uno de los desafíos para lograr esta educación inclusiva implica en que debemos superar las barreras que existen para que los estudiantes en situación de discapacidad puedan acceder a ella. Las barreras pueden ser de dos tipos, actitudinales o estructurales. Las barreras estructurales son aquellas que tienen que ver con acceso o elementos físicos como por ejemplo escaleras, ascensores, iluminación, baños, etc. Pero las barreras actitudinales son aquellas más complejas de derribar porque forman parte de una construcción social, de una construcción de vida que muchas veces tiene relación con discriminar desde, por ejemplo, una apariencia física, desde el punto de vista de género, pensar que las personas en situación de discapacidad hay que sobreprotegerlas, considerarlas, entre comillas, especiales o que hay que dejarlas fuera para no dañarlas. Por lo tanto, son estas barreras las que nos podrían impedir generar procesos inclusivos de calidad. Pero es muy importante recordar que la educación como derecho, todos, independiente de la raza, género, edad, tenemos el derecho a acceder a una educación de calidad como normativa y como premisa básica. Este video fue realizado por la Unidad de Inclusión Estudiantil de la Dirección de Apoyo a los Estudiantes, en colaboración con la docente Sandra Urra Águila, especialista en educación diferencial e inclusión. Para mayor información o consultas, puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, en la web dae.ucsc.cl o en nuestro Instagram dae-ucsc.